Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer poderlos acompañar, esta vez para hablar de los cierres a la vía al llano. Estamos previos a un puente aquí en Colombia y nuevamente hay cierres de la vía al llano a propósito de ese temblor que se presentó el día de ayer en Colombia, pero también de ciertas situaciones que se vienen registrando allí en esta importante vía. Vamos a saludar a nuestros invitados a esta hora. Nos acompaña Fernando Castillo, director de operaciones de Coviandina, que es la concesión allí de la vía al llano, pero también el profesor, el docente José Ignacio Nieto, que es de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Antes de saludarlos, vamos a ver un informe de contexto de lo que está pasando en la vía al llano. En la intersección del Parque Los Fundadores, punto de conexión de los vehículos que transitan desde Los Llanos hacia Bogotá, desde primeras horas de la mañana se podían anticipar los inconvenientes para quienes esperaban llegar hoy a descargar alimentos, acudir a presentaciones, a citas médicas y a sus lugares de trabajo. Que sí hay paso, que no hay paso, y aquí estamos desde las 11 de la noche, ni para allá, ni para adelante, ni para atrás. Uno tras otro, los camiones, vehículos particulares y los buses de transporte de pasajeros se fueron acumulando en una larga fila a la espera de cualquier señal de la autoridad de tránsito que bloqueó el paso por todo el material que cayó en Guayabetal durante la reciente actividad sísmica. Tenemos un evento en Bogotá, una muestra folclórica. Estamos a partir de las 4 de la mañana. Pues estamos esperando, hemos comunicado con varios compañeros de los buses o señores transportadores. Estamos a la espera que supuestamente a las 8:30 abren un carril para que avancen unos. Con el pasar de las horas y la intervención de los agentes de tránsito que descongestionaron este punto, los afectados comenzaron a tratar de devolverse hacia Villavicencio para evitar mayores inconvenientes. Pesada, porque pues viene uno de muy lejos para una cita y mire, toca devolvernos porque ya a las 2 la cita. Tenía clase a las 6 de la tarde, pero yo creo que ya no alcanzamos a llegar. Viendo las imágenes se dan cuenta que el derrumbe fue grande y no creo que alcancen a destapar eso hoy. En un día normal transitan unos 12.000 vehículos por esta vía, muchos de ellos cargados de alimentos para los abastos de Bogotá y zonas aledañas, y el trancón resulta en una seria afectación para las finanzas de los productores, pues muchos cargan alimentos perecederos. Pues estamos complicados porque tanto como la vía de Villavicencio a Bogotá por este lado se encuentra en derrumbe, igualmente se encuentra la de Sogamoso, Agua Azul. Estamos sin vías, la de Pajarit, la del Cisga igualmente. O sea, estamos graves aquí en Villavicencio porque no hay vías por ningún lado. O sea, estamos encerrados, embotellados. Pues lo que yo le digo es mentira, porque aquí la empresa no ha autorizado nada, jefe. Pues simplemente estamos aquí con los pasajeros y todos venimos de San José del Guaviare. Aquí estamos precisamente aquí con el bus, vean. Miles de pasajeros hacen un llamado a las empresas de buses para que por favor no expidan más tiquetes antes de que se habilite el paso, pues ahora los afectados están perdiendo lo que pagaron por el pasaje y según Coviandina aún se desconoce el tiempo estimado de apertura, que depende de cómo quedó esta montaña en la zona del derrumbe, que sea segura para empezar las labores de remoción de material y así poder reabrir el tránsito. La emergencia fue en horas de la madrugada, justamente allí en el sector de Guayabetal, en la vía al llano. Saludamos a Fernando Castillo entonces, director de operaciones de Coviandina, para preguntarle el estado real en este momento de la vía. ¿Cuál es la situación? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Los trabajos en la carretera. El día de hoy se estuvo Fernando Castillo, que en este momento tenemos algunos problemas de conexión, pero mientras tanto saludemos a José Ignacio Nieto, docente de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Docente, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, Pablo. Un gran saludo también para Fernando y las personas que nos acompañan. Hay dificultades allí en la vía al llano, se presentan constantemente. ¿Qué panorama podemos hacer en este momento a propósito de lo que está pasando allí? Bueno, pues este es el resultado de muchos factores. En verdad que el rol que en este momento debe asumir Fernando desde el punto de vista de ingeniería pues es bastante retador. Desde el punto de vista de academia también se plantea de esa manera. Son muchas variables al tiempo. Ahora pues el detonante, diferente a otras ocasiones, fue el tema del sismo del día de ayer, pues que el país en su totalidad pues pudo sentir. Y ese es el detonante esta vez que nos lleva a esa discontinuidad en el recorrido Bogotá-Villavicencio. Digamos que técnicamente se tiene una lista muy amplia de elementos,
en el cual, por ejemplo, el agua también es determinante, el tema de lluvias, de precipitación, que seguramente tiene que ver también, pero en este caso pues es otro el cual nos sorprende en esta ocasión. Sí, volvamos a intentar entonces la comunicación con Fernando Castillo. Señor Fernando Castillo, ¿cuál es el panorama en este momento de la vía al llano? Pablo, buenas noches. El día de hoy se estuvo trabajando en la carretera, primero rehabilitando el servicio de energía y tratando de rehabilitar el servicio de gas en el municipio. Se han continuado las labores de remoción del material que estaba ocupando la carretera en 2 puntos, el kilómetro 58 más 900, que es dentro del perímetro urbano de Guayabetal, y en el kilómetro 56 más 600, a la salida del viaducto de Quebrada Blanca en el sentido Bogotá-Villavicencio. Como ustedes lo mencionaban el día de hoy, pues se ha venido informando a los usuarios que no tengan necesidad de circular por el corredor concesionado, que no lo hagan. Hubo muchos usuarios que quedaron en la noche anterior en la carretera y desde horas de la mañana se les informó que no había un tiempo estimado de apertura. En ese orden de ideas, pues mantenemos la información, se sigue trabajando en la zona, se están acometiendo también con la unidad de gestión del riesgo algunas actividades de monitoreo y de inspección de la zona por parte del Servicio Geológico Colombiano, con miras a identificar las situaciones de riesgo que permitan en el momento en que se llegue a aperturar la vía, que haya esa condición de seguridad que le permita a los usuarios circular por la carretera. También es importante recordar que tenemos a la altura del kilómetro 58 también una afectación general que se produjo el día de ayer con el primer sismo de las 12 del día, y también hubo unos pequeños desprendimientos en la zona con el sismo que se presentó a las 8 de la noche. El día de hoy, hacia las 2:45, también se presentó un sismo de mediana magnitud de 3.2 que afortunadamente pues no generó ningún tipo de afectación en el corredor. Ahora mismo no hay vías alternas que puedan usar los conductores. Hay vías alternas. Lo que pasa es que las vías alternas que se han enunciado por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura y del Instituto Nacional de Vías tienen algunas restricciones también por fenómenos de ola invernal, y la recomendación que nosotros les estamos dando a los usuarios es que hagan uso de las redes sociales de cada una de las concesiones viales y del propio Instituto Nacional de Vías para verificar antes de iniciar su recorrido las condiciones particulares, por ejemplo en los vehículos de carga, los pesos máximos permitidos y las categorías vehiculares que son permitidas en cada uno de los corredores. También es importante mencionar que pues, los vehículos que transportan maquinaria o cargas extradimensionadas o extrapesadas, pues también tienen una serie de limitaciones, no solamente en ese corredor, sino en los otros corredores que están usados como vías alternas. Sí, tratando de entender un poco esta situación, porque es bien difícil de entender para ellos, para los usuarios, para los conductores. Docente también Juan Ignacio, o José Ignacio mejor, yo quisiera saber una cosa. ¿Cuáles son las uniones? ¿Qué es lo que pasa en esta vía que genera esta situación? Bueno, como les venía mencionando, pues hay una serie de factores. Estamos en una zona que es geológicamente activa. Consideramos desde el punto de vista de la academia que esta es una carretera que reúne gran cantidad de condiciones un poco desfavorables, condiciones que se disparan a raíz de eventos particulares, como el caso de picos de lluvia, como cambios repentinos justamente en ese régimen, en esa lámina de agua que se va acumulando, que el suelo mismo va absorbiendo, a pesar de las obras, a pesar de toda la planeación, del monitoreo constante. No perdamos de vista que un proyecto de la talla como el proyecto Bogotá-Villavicencio pues está todo el tiempo en monitoreo constante. Hay todo un centro de mando, todo un conjunto de profesionales pendientes de eso. También hace parte justamente nuestra ingeniería esa etapa del proyecto, no solamente la construcción, sino también la parte de monitoreo y operación. Y en esta carretera, aparte de la geología, de los tipos de suelos, está todo el tiempo en una dinámica constante. Tenemos inclusive pues evidencias de esa cordillera que se va alzando. Geológicamente estamos en tiempos todavía de creación de cordillera, de ese izaje de las montañas.
y adicionalmente el contexto, además de fallas, de eventos sísmicos que pueden detonar en cualquier momento y en cualquier lugar del corredor este tipo de eventos. Entonces es el contexto que tenemos en este momento, un diseño superior, un diseño muy bueno, con unos anchos pensados en el transporte de carga y en ese desarrollo ágil del país justamente, pero que en este caso se sale totalmente de control, mucho más como consecuencia de un evento sísmico como el que ocurrió ayer. Sí, vamos a ver otro informe también de contexto de Juan Andrés Beltrán de lo que está pasando con los afectados en la vía al llano. Sobre las 3 de la mañana, una nueva réplica ocasionó que la montaña se viniera literalmente abajo, ocasionando graves daños a varias viviendas. El Cabo Rojas estaba con su familia en una de ellas. Eso fue aproximadamente como a las 3:10 de la mañana. Yo estaba con mi familia, mi esposa, mis 2 hijos y los inquilinos que viven ahí en la casa. Y pues nosotros quedamos totalmente encerrados porque no teníamos por dónde salir. Y pues ahí sí me tocó pedir auxilio a mis compañeros de bomberos. Cuenta que en ese momento todo fue confusión. Eso fue un ruido impresionante, eso es como en forma de una avalancha. Nosotros no sabíamos si tirarnos de allá o no, la verdad es algo impresionante. Rojas y su familia quedaron atrapados. Humo, porque se nos encerró de humo, se nos estalló la tubería del gas y anhelamos mucho gas y a todos nos tocó liarnos a centros de salud que nos dieran oxígeno. Sus colegas bomberos atendieron de inmediato el llamado. A gritos porque no teníamos ni comunicación ni nada y pues ellos siempre estaban pendientes porque como ha estado temblando y ellos es muy pendiente de todo. Ya llegó bomberos, la policía y la comunidad a ayudarnos. ¿Por dónde salieron? Por esta ventana que se encuentra aquí, por ahí salimos todas las personas, colocamos 2 escaleras y por ahí salimos aproximadamente como 12, 13 personas por ahí. Y aunque todos salieron ilesos, dice que su sustento quedó literalmente enterrado. El gobierno en qué nos puede colaborar y pues con la alcaldía que nos colaboren y pues para salir adelante porque todo se nos dañó. La alcaldesa de Guayabetal dice que las afectaciones en su municipio son muy grandes. Necesitamos restablecer de carácter urgente la energía, no tenemos luz, no tenemos gas. Obviamente estamos bloqueados con este derrumbe que pues es de grandes magnitudes, entonces necesitamos que por favor cuanto antes intervengan. Decenas de damnificados y casas averiadas en Guayabetal deja hoy este nuevo deslizamiento en la vía Bogotá-Villavicencio. Decenas de damnificados. Decía usted, señor Fernando Castillo, que entonces no hay un tiempo estimado para la reapertura. Continuamos trabajando. Lo más importante es 2 cosas. Primero, tener unas condiciones seguras para todo el personal que está trabajando en el sector. Las imágenes que se han mostrado de la zona demuestran que hay un talud de un corte bastante alto y bastante pronunciado, que tiene un material de una característica de suelo natural y que puede en cualquier momento en condición de lluvia precipitarse muy fácilmente. Recuerden que también hay unas viviendas enfrente del sector que fueron las que resultaron afectadas con la primera caída de material y en ese orden de ideas también las acciones que se desarrollan en el sitio deben ir enfocadas a garantizar la seguridad de los residentes de la zona. Obviamente ya el Comité de Gestión del Riesgo ha identificado las zonas vulnerables y ha efectuado procesos de relocalización de... Nuevamente hemos perdido la comunicación con Fernando Castillo. Volvemos entonces con nuestro docente que nos está ayudando a entender un poco la situación que pasa, José Ignacio Nieto. Docente, más allá de esta situación, porque por supuesto no podemos desconocer los derrumbes, el temblor que ocurrió ayer, que fue muy grave, 6.1 de grados, pero también todas las situaciones que vienen pasando, lo ocurrido en Quetame con 28 personas fallecidas. Quisiéramos saber si también ha habido de pronto alguna falta de diseño. Usted nos estaba diciendo que pues, el diseño fue óptimo, pero es que la carretera vive cerrada. Bueno, aquí pues hay que tener mucha cautela. El proyecto pasa por diferentes etapas. La primera etapa es esa etapa pues, de idealización, en el cual se identifica el origen, se identifica el destino y empieza un análisis básicamente de tipo de suelo, de pendientes, de zona geológica. Se analiza la parte sísmica también. Debemos tener la certeza que pues, fue realizado con un proceso y que inclusive continúa
es un proceso que no termina, es algo que es cíclico, y ese proceso de idealización y de revisión de esos aspectos siempre está. Entonces debemos tener la certeza y la tranquilidad que el trazado, digamos, de la carretera responde a ese proceso de ingeniería que se hace de forma correcta. Más adelante, pues ya los estudios van avanzando en su complejidad, van avanzando en sus detalles. Hay una rectificación de normativa, que en este caso está dada pues, por el Ministerio de Transporte y particularmente por el Instituto Nacional de Vías, en el cual pues, se analiza ya de forma más concisa el cumplimiento total de las condiciones en la parte geométrica, en el movimiento inclusive de masas. En los videos veíamos que hay una obra de estabilización en el lugar, digamos, que se tuvo el deslizamiento, pero esto va, digamos, mucho más allá. Los procesos geológicos responden inclusive a kilómetros alrededor, responden a muchos factores, no propiamente el diseño, debemos decir que es incorrecto. Esto, digamos, que tendré la certeza que no es así, pero sí el contexto es muy desfavorable, como les mencionaba anteriormente. Entonces podemos tener un muy buen diseño, podemos tener los cortes muy bien elaborados, con certeza especialistas en suelos también detrás de este proceso, del cálculo de cada solución, inclusive del control de variables como el manejo de agua, donde normalmente en la vía Bogotá-Villavicencio vemos en la parte superior todo un proceso de zanjas y demás que capturan esta agua y la llevan fuera del proyecto. Sin embargo, el tema de sismo pues es algo, digamos, eventual. Se tiene en cuenta, se analiza completamente, pero una eventualidad como esta pues puede ser el detonante de este tipo de evento. Podemos tener muchas variables que están ahí latentes, que están inclusive en un cierto equilibrio, una cierta tensión, y llega una carga que no estamos esperando, como el caso del sismo, y detona finalmente este proceso de inestabilidad. Entonces, desde el punto de vista de diseño, de manejo del proyecto, de monitoreo, de operación, de control, digamos que está bajo control. El asunto aquí es esa ingeniería reactiva que debe aplicarse en este momento a cargo pues, del concesionario e inclusive una solución interinstitucional. Escuchábamos a la alcaldesa justamente Guayabetal mencionando este aspecto, y es que no solo es la afectación del flujo vehicular, sino también prestación de servicios. Entonces empiezan aquí las instituciones justamente a vincularse y la ingeniería a trabajar lo más pronto posible y reactivamente para este fin. Señor Fernando Castillo, ¿hay algún pensamiento de pronto a futuro de cambios estructurales en esta vía para evitar que se siga cerrando cada vez que se presentan lluvias o emergencias? Mire, yo quiero dejar en claro un tema que es bien importante y lo comentaba nuestro especialista invitado. La carretera, cuando se concibió en el año 2010 en el proyecto del tercio medio, ahí los especialistas pensaron en varias soluciones y entre otras fue dejar la calzada completamente en un nuevo trazado o combinar la calzada existente con la calzada nueva de tal forma que se pudiera optimizar el corredor actual y dar una oportunidad para, a través de sistemas que se implementaron, por ejemplo, en Europa, nosotros los llamamos los bypasses, podamos tener la posibilidad de que en caso de que una de las vías presente alguna afectación, podamos inmediatamente habilitar el tráfico en el otro sentido. Entonces, temas como vulnerabilidad sísmica, temas hidrológicos, temas geomorfológicos, fueron tenidos en cuenta por los especialistas cuando se evaluó el proyecto del tercio medio y después se evaluó el problema digamos, las novedades en el tercio final. Y esto condujo a que ustedes ven dos trazados. El trazado de la calzada existente, que es el que actualmente presenta las vulnerabilidades, y el trazado nuevo, que es el que de alguna forma ha aguantado todo lo que le ha pasado al corredor. Porque si ustedes miran, por ejemplo, el caso del viaducto del kilómetro 50, a pesar de que se presentó la avalancha, el puente todavía está en el sitio. ¿Por qué? Porque se hizo con una normativa vigente. El anterior viaducto no había sido intervenido por el concesionario. Ese viaducto fue construido por el INVIAS entre el año 94 y el año 2000, en ese proceso de la primera renovación del corredor Bogotá-Villavicencio. Y entonces ahí nos damos cuenta que la evolución de la normativa permite
que las obras tengan, digamos, una mejor adaptación a todos los fenómenos como cambio climático y fenómenos geomorfológicos, sismos, y por eso es que el puente, digamos, soportó esa gran avalancha, y aunque tiene que hacerse un tema de reforzamiento estructural a futuro, pues el puente está y va a permitir, digamos, que una vez se recupere esa pila o esas pilas que resultaron afectadas, pueda darse nuevamente la continuidad del corredor. La mejor solución que se ha encontrado para la carretera ha sido el tema de la combinación de túneles y viaductos, y finalmente eso se tomó de modelos europeos y se implementó aquí en Colombia, y fuimos de alguna forma con la concesionaria vial de los Andes en su momento y ahora con Coviandina, pioneros en este nuevo desarrollo de vías a nivel nacional, que es lo que de alguna forma pasó de primera generación de concesiones a tercera, cuarta y ahora quinta generación de concesiones. Entonces creo que, digamos, las inversiones y la forma en la que se ha desarrollado el proyecto Bogotá-Villavicencio, si bien es cierto, ha sido, digamos, un poco, digamos, nos ha afectado por muchas causas externas. Lo que es claro es que la solución que se ha venido planteando es una solución que en el futuro, ya cuando esté todo el tercio, todos los tercios, el primer tercio, el segundo y el tercer tercio funcionando completamente, vamos a tener una vía que va a poder sortear, que ya no vamos a poder tener cierres tan largos como los que se han presentado, y vamos a poder mejorar con el sistema de bypasses esas situaciones puntuales que pueden llegar a presentarse. Cuando tuvimos nosotros el tercio medio, digamos, en implementación, y lo que hemos tenido del tercio final, a veces no ha salido ni siquiera en noticias situaciones puntuales que se han presentado como accidentes o incidentes que obligan a habilitar los bypasses, y ustedes reciben la información a través de nuestras redes sociales, donde se hacen detenciones puntuales, pero se pasa el tráfico de un lado al otro, y el usuario ha tenido la fortuna de contar con procesos de adaptación del corredor, de tal forma que los tiempos de espera han sido mínimos. Situaciones ya como la que se presentó en el kilómetro 50, como la que se presentó con el sismo, pues ya son temas que, si bien es cierto, son de amplia magnitud, pues también son eventos que, por ejemplo, sismos no habíamos tenido fuertes desde el año 2008, y aunque hubo otros de distintas magnitudes en el corredor, no habían tenido la afectación que tuvo este. Es importante tener en cuenta que, claro, los fenómenos de cambio climático han tenido un factor determinante en las situaciones que se han presentado en la carretera por la intensidad de las lluvias. Hemos tenido regímenes de lluvias muy elevados en pocas horas, que han sido detonantes para fenómenos de remoción en masa o avenidas torrenciales como las que se presentaron en los últimos meses. Y créame que esos cambios que usted anuncia de esta carretera, por supuesto que es lo que más desean los usuarios, que al final no se les olvida que están pagando los peajes más caros de todas las carreteras del país, de una carretera que además vive cerrada por estas situaciones que estamos mencionando, pero también por otras razones que se presentan en esta La Vía al Llano. Señor Fernando Castillo, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias a ustedes, feliz noche. También José Ignacio Nieto, por estos minutos, docente de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, una feliz noche también para todos, y incluso desde la parte de ingeniería, nuestro aporte desde la academia también para que este tipo de cosas puedan salir adelante y cuenten con nosotros también en ese contexto tan desfavorable pero tan retador a la vez. Muchísimas gracias. Hay que decir entonces que avanzará este fin de semana con una carretera cerrada en medio de un puente, y bueno, vamos a ver cómo avanza la situación. Grandes trancones que se presentan también a las salidas de Bogotá y por la localidad de Usme. Finaliza Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos más adelante. Soy Pablo Arango Robledo. Continúen con nuestra programación.